Las computadoras de escritorio en el año de 1993 eran dispositivos avanzados para la época que estamos mencionando. Las PC más accesibles en términos económicos tenían un sistema operativo llamado Windows 3.11. Su competencia, la Macintosh de Apple Computer, tenía un costo muy elevado. La interfase de Windows 3.11 era más o menos confusa y, a decir verdad, no servía para muchas cosas. Solo si eras algún profesionista serio, las PC no servían más que para jugar algunos juegos básicos y usar procesadores de texto muy rústicos. En el caso de los profesionales dedicados a trabajos gráficos, existían ya algunos programas para tal fin, como el caso de Banner, que en realidad nunca entendí cómo usarlo. También estaba ya el programa CorelDRAW. Recuerdo que mi padre un día llegó con una caja negra de cartón con un dibujo de un globo con un fondo muy triste. Era el paquete de instalación de CorelDRAW 1.0. La aplicación para dibujo Paintbrush, actualmente llamado Paint o Microsoft Paint, era una interfaz muy sencilla que servía como un editor de imágenes básico. Muchos de los que vivieron en aquella época comenzamos dibujando círculos, rectángulos o humanos de bolitas. En casos más especializados llegaban a ser dibujos de buena calidad. Respecto al diseño arquitectónico, existía AutoCAD, una herramienta para la creación y edición de planos generalmente, que aún en día es ampliamente utilizado. En aquellas épocas, las impresoras de gran formato, plotters, no eran tan comunes. Por tal motivo, eran excesivamente costosas y al final de cuentas resultaba más accesible terminar los dibujos arquitectónicos a mano. En aquellos tiempos yo tenía apenas 9 años. No sabía utilizar el programa más que para hacer líneas o círculos. Los únicos medios para aprender a utilizar el programa eran concursos muy especializados que regularmente se impartían en el extranjero. El procesador de texto Microsoft Word sí era muy útil en esos tiempos, en especial si se trataba de escribir un volumen grande de texto, como por ejemplo una tesis o un libro. Su uso fue al principio poco demandado, pero con el tiempo sustituyó por completo a la máquina de escribir, que aunque ya había eléctricas, siendo estas más fáciles de usar, aún se tenía el problema del borrado, que era muy costoso, y la tinta muchas veces no se borraba bien. Existía una disciplina llamada taquimecanografía, muy en auge en ese tiempo, que consistía en técnicas para escribir casi a la velocidad a la que se habla, así como también la correcta ejecución de la escritura mecánica, regularmente máquina de escribir. Muchos de nosotros no usamos ninguna técnica de escritura, por tanto la mayoría escribimos por mera experiencia o casualidad. Los juegos que existían para el entorno de Windows 3.11 era muy limitado. El juego de Buscaminas era al principio divertido y hasta adictivo, pero una vez jugado el tiempo suficiente se tornaba muy aburrido porque era casi imposible terminar todos los niveles. Dangerous Day fue un juego de los más entretenidos hechos para computadora. Era un pequeño muñeco parecido a Mario Bros. Que debía ir recogiendo rubíes o tesoros por cada uno de los niveles que se presentaban. Había enemigos que vencer, como arañas mutantes y extraterrestres. Tenía zonas ocultas llamadas Warzone. Su nivel no era tan elevado. El solitario era un juego muy entretenido. Muchas veces causaba adicción, aunque como en el caso de las buscaminas terminó casi en el olvido, aunque se ha mantenido vigente hasta la última versión de Windows, Windows 10. La manera en que se almacenaba la información de la computadora era mediante disquetes de 3.5 pulgadas. Alguna vez intenté guardar una canción en formato MP3, pero no tuve éxito. Y en ese entonces existía el CD-ROM. Unos años después ya casi ninguna computadora integraba el lector de disquetes, lo mismo que le pasó al cassette con el reproductor de audio. La alternativa de diversión era muy variada. Casi todo era jugar en la calle, visitar a la abuela, jugar canicas, trompo, etc. Una vez que le encontré alguna utilidad a la computadora, comencé a dejar de jugar en la calle. Muchos lo hicieron. A veces iba a jugar Nintendo a casa de la vecina. En ese tiempo estaba de moda un juego que se llamaba Super Mario World, de la consola Super Nintendo. Los juegos de arcade, maquinitas como yo le llamaba, igual eran muy populares. El juego más popular en ese entonces era Street Fighter 2. El internet comercial aún no existía.